Bueno, pues bienvenidos otra vez. Para los del vídeo ya hemos empezado, pero bueno, da igual. Vamos a empezar otra vez. Estaba comentando que Go apareció en marzo de 2012, lo liberó Google, y la razón de hacer un nuevo lenguaje es porque, como digo ahí, tanto PHP como Ruby como Java y JavaScript aparecieron en el año 95, curiosamente todo en un plazo de como 2 meses o algo así. Salieron todos esos lenguajes. C# creo que es del año 2000, pero la cosa es que en el año 2007 se dieron cuenta que hacía como cerca de 10 años, 7 si contamos C#, que no había un lenguaje nuevo, digamos. Así que se pusieron a trabajar unos cuantos desarrolladores de Google, de esto en su tiempo libre, ese 20% que tienen, y hicieron un nuevo lenguaje. El lenguaje en principio se llamó Go, luego hubo un conflicto de nombre con otro señor, creo que le llegaron a pagar algún dinero, porque ya tenía otro lenguaje que se llamaba igual, pero con un asterisco al final o algo así, y se quedó con ese nombre. En 2012, aunque aquí digo que en 2009 lo presentaron, fue en 2012 realmente cuando salió la 1.0. Los principios de diseño son, en ese orden, sencillez del propio lenguaje, facilidad de lectura y, sobre todo, velocidad. Pero el primero es sencillez. Lo importante es que sea lo más sencillo posible, tanto para la hora de programar el propio lenguaje como sobre el lenguaje, para desarrolladores externos como internos. Las principales características que tiene es que es fuertemente tipado al punto de no puedo sumar un entero y un float porque no son del mismo tipo. Hay que hacer un casting explícito. De hecho no es un casting, es una conversión, copia a la memoria. Pero son tipos muy estrictos. Son tipos tan estrictos que, aunque no lo digo ahí, lo digo aquí, si tienes una variable no utilizada, el programa no compila. Porque ¿para qué tienes esto aquí que no utilizas? Quítalo, socio. También cosas que podrían ser ambiguas se eliminan, como el típico x igual a j++, porque en algunos casos eso puede llevar a error, así que decidieron directamente que eso no se puede hacer. Existe x++, pero no devuelve ningún valor. Y siempre pongo como ejemplo el último punto, y es que si iteras sobre un mapa o sobre un hashmap, el orden en el que te devuelven los elementos es aleatorio. ¿Por qué? Porque la gente estaba empezando a utilizar detalles internos de implementación, como yo sé que el mapa me va a devolver los elementos en este orden, así que lo aprovecho para hacer tal cosa. Y como eso no se debería hacer, pues obligan a que no lo hagas, haciendo que la iteración sea aleatoria. Lo podéis probar, aunque es una aleatoriedad un poco extraña y cuesta reproducirla, pero bueno, se consigue. Yo lo he hecho. Bueno, antes de continuar vamos a jugar un juego. Los que me conozcan sabrán que esto lo he puesto varias veces, pero es que me gusta. No sé si se ve. ¿Qué hace esto? ¿Qué es esto? Que me lo diga se gana un chocopunto. ¿No? Vale, pues esta función, hay un señor en Stack Overflow, aquí tengo el enlace, que te lo explica. Y básicamente es, como podéis ver aquí en sintaxis Go, es una función que recibe un entero, que devuelve una función que recibe un float, que a su vez devuelve una función que recibe un float 32 y devuelve un entero. Es un poco lioso, pero esto de aquí abajo lo podría llegar a entender. Esto ni de broma, al menos yo. Yo que tampoco soy programador C, pues no lo sabría. Con esto quiero decir que, como veis, es mucho más sencillo que lo de arriba. Está muy enfocado a que sea sencillo de leer, que era uno de los principios que contaba al principio. Así que vamos a empezar.
Y para aquellos que no sé si alguno va a programar conmigo, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es instalar el entorno de Go. Es un instalable sencillo, o en Linux es un zip que se decomprime y ya está. Lo siguiente que hay que hacer es definir el GoPath. Antes de definir el GoPath, tenemos que hacer una cosa, que es no leer lo que pone en la web sobre cómo definir el GoPath. Tenéis que escucharme a mí. GoPath, como digo en mi caso, está en mi home/dev/go y esa carpeta contiene todo el código Go. ¿Se puede poner el código de esa carpeta, código Go fuera de esa carpeta? No. Tiene que estar todo ahí, porque sí, es una decisión de diseño. Si no está ahí, no funciona. Tiene que estar ahí. En /src está el código y en /bin están los ejecutables. Mola hacer sombras y cosas guays. Y luego está GoRoot, que opcionalmente lo puedes definir si tú has instalado Go en un sitio no estándar. Bueno, lo recomendable es instalarlo en el sitio estándar, como es usr local go en uso Mac o c2./go aquellos que tengan la desgracia de usar Windows. Pero como digo, lo recomendable es no utilizarlo. Instalarlo en el sitio estándar y ya está. Una vez que tenemos definido el GoPath, como veis aquí, podemos crear esta carpeta. Que no sé por qué, si le pongo asterisco, debería ser en negrita. En GoPath/src/root al repositorio, ahí debe estar el código. Y tiene que ser ahí y no puede ser en otro sitio. Porque si no, no funcionará. Es que luego es muy típico de, es que lo he puesto aquí y no me va, pero lo has puesto en su sitio, no. Pues entonces es que no te va, porque tiene que estar ahí. La explicación la vais a entender enseguida. Go se organiza en paquetes al estilo Java, paquetes normales. Hay un paquete especial que es el main, que es el que contiene el ejecutable, igual que en Java, para que hayáis usado Java. Para importarlo, pues hacemos un import. Y una cosa importante es esto. Todas las dependencias que pongamos se incluyen dentro del ejecutable. Por eso el ejecutable acaba ocupando 15 megas, 20 megas o incluso más, porque todo va incluido dentro. Eso significa dos cosas. Por un lado, que no dependemos de .so externos, con lo cual podemos coger el ejecutable, copiarlo a otra máquina y funciona directamente. Bueno, últimamente no es tan verdad, pero casi. Créeme que es casi así. Y por otro lado, significa que no te deja hacer import de paquetes que no utilices, porque engordan el binario innecesariamente. Como decía, la razón de que los paquetes tengan que estar ahí es esta. Cuando yo pongo un import, aquí pongo el path completo. Quiere decir que el compilador de Go lo va a buscar en mi GoPath/src/ esta ruta. Si no está ahí, no lo va a encontrar. Así que no compilará. Incluso si mi aplicación tiene un subpaquete, tiene que estar dentro de esa ruta y hacer el import completo. No puedo hacer un import relativo. ¿Por qué no se puede hacer un import relativo? Es debido a manejo de dependencia interno del compilador. Pero puede llegar a funcionar si lo hacéis, pero lo normal es poner el import completo, aunque sea un subpaquete. Es un poco redundante, pero bueno, hay que hacerlo. Y estos otros imports de aquí, como veis, no son tan largos, son paquetes de la librería estándar. Lo que hace el compilador de Go es, cuando ve este nombre de aquí, lo busca en el GoPath, como he dicho ya 3 veces, y si no lo encuentra, lo busca en el GoRoot, es decir, la instalación de Go. Si os vais a la instalación de Go, existen estos paquetes ahí, y podéis ver el código. Bueno, vamos a hacer cosas. Vamos a utilizar la API de XKCD, que es una API que existe de verdad, me he enterado esta mañana, para obtener los 10 primeros commits de XKCD, o tiras, o como se llame. Para eso, yo voy a abrir mi Visual Studio Code, que se me va a ver enorme,
ventana. Que lo voy a guardar aquí. Voy a llamar main.go, por ejemplo. El nombre da igual. Como veis, lo primero que tengo que definir arriba es la función, o sea, la declaración del paquete main. Y a continuación, la función main, con solo una vez la palabra main. Un segundo, voy a copiar la URL para que no se me olvide. Y la voy a guardar aquí en una constante. Constante URL, esto de aquí. Vale. Como decía, aquí vamos a obtener los 10 primeros. Así que parece evidente que tenemos que hacer un bucle. Este bucle va a ser igual a 1 porque el primer ID de comic es 1, menor o igual que 10, y más, ya veis. Como veis, no tiene paréntesis. Esta cosa de aquí, si le pongo paréntesis, me da error. Aquí las cosas no tienen paréntesis. ¿Por qué? Pues porque pensaron que no hacía falta. Así que, si pone paréntesis, no va. Otra cosa que tampoco va es si yo pongo la llave aquí abajo. Tampoco va. Sale en rojo. La llave tiene que estar arriba. ¿Por qué? Porque sí. Que es la mejor razón que existe. Me está dando error la función main porque tengo aquí otro fichero en la misma carpeta y me está dando conflicto. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, getURL de i. Voy a declarar otra función que va a ser getURL y va a recibir un parámetro id. Una cosa importante es que el tipo del parámetro se pone después del nombre, no al revés. Yo que programo en Java y en Go siempre me lío porque están al revés. Eso fue por la siguiente razón, porque puedo poner i, j, k y me lo devuelve todos a la vez. Lo tengo que poner int después de cada parámetro. Sí, pero así es más... No me has dejado acabar, hombre. Si lo haces así, ¿cuál es la razón de que lo hicieron así? Que de esta forma para el parser es mucho más fácil. Entonces, uno de los principios, si lo habéis leído y recordáis, uno de los principios es velocidad de compilación. Haciendo esta cosa y no al revés, la velocidad de compilación es muchísimo mejor. De hecho, Go 1.4, que es la versión más rápida compilando, era súper rápido. Compilaba programas de decenas de miles de líneas en un segundo. Luego empeoró porque cambiaron el compilador, lo pasaron a otro tipo de tecnología, pero lo siguen mejorando poco a poco. Estas son discusiones filosóficas. Otra cosita, el getURL va a devolver el string y un error. Este i significa que va a devolver dos parámetros. En Go las cosas pueden devolver 1, 2 o 50 parámetros. Valores de retorno. No está restringido. Del mismo modo, puedo asignarlo aquí. Tantos parámetros como reciba, puedo utilizarlo. Entonces lo que voy a escribir ya es, si hay un error... ¿Perdón? En URL, sí, este es el cursor. Sí, es el cursor. Si ha habido un error, pues voy a imprimirlo. Y si no, si todo está bien, pues vamos a imprimir un mensajero. URL. Como veis, yo porque lo tengo configurado así, pero al darle a guardar me ha hecho el import automáticamente. Import del paquete log, que es
este que estoy utilizando aquí. ¿Es if-nil distinto de E? Sí. ¿Cómo incluye cómo escribes distinto de E? No, esto es por mi editor. Si quito este espacio de en medio, me cambia el carácter. Pero que es Sí, es admiración igual. Lo mismo que este menor o igual de aquí. Es menor o igual. Lo que pasa es que el editor me lo junta. Vale. For id. Y aquí una i. Vale. Lo siguiente que voy a hacer es, a partir de esta URL, sustituir aquí el comic.id con un sprintf típico. Ese sprintf, tanto los printf como sprintf y todo este tipo de cosas, están en el paquete fmt. Si voy a guardar, no me importa. Y aquí, como veis, me sale el encabezado de la función, que se ve mal, pero bueno. Lo que voy a hacer es imprimir URL y le voy a pasar el ID, que me lo sustituirá aquí, entre tanto por ciento de. Toma de volver la URL. Lo siguiente que voy a hacer es, con el paquete HTTP, hacer un GET a esa URL. Este GET, si veis aquí, devuelve una respuesta y error. Así que lo voy a asignar. Una cosa que no he comentado es este 2 puntos igual. El 2 puntos igual asigna una variable y a la vez la define. Si la variable ya está definida, por ejemplo, tengo var string. Le voy a guardar, aquí me da error porque esta variable ya está definida. Dice, no hay nuevas variables a la izquierda. En ese caso tendría que hacer simplemente igual. Y al guardar sí me dejaría. Una pregunta, ¿por qué el get es mayúscula? El http.get. Es una buena pregunta. No. HTTP es un paquete. Entonces el método get es con mayúscula porque sí. Las cosas que empiezan con mayúscula son públicas. Las cosas que empiezan con minúscula son privadas. Es la forma que tiene Go de hacer públicas o privadas cosas. Si es con minúscula es privado, si es con mayúscula es público. Porque sí. Si no te gusta, pues te aguantas. ¿Vale? Y un constructor, entonces, ¿cómo se pone? Minúscula con mayúscula igual, con el nombre de la clase. Go no es orientado a objetos. No existe constructores. Ya he leído antes que era orientado a objetos. Orientado a objetos. Entraremos en eso un poquito después. Vale. No tiene constructores. Tiene structs como los de C. Si hay programa en C, puedes definir un struct y a ese struct le puedes asociar métodos. Entonces es una especie de objeto, pero no tiene constructor explícito. Ahora lo veremos. Ahora después. Siguiendo con esto. Si hay un error, voy a devolver cadena vacía y el propio error. Si no ha habido un error, entonces lo que tengo que hacer es parsear esto. Si yo abro esta URL en el navegador, cambiando el tanto por ciento de por un 1, aquí, estos son los datos que me devuelven. En este caso estamos interesados solo en el IMG. Vale. Pues, como esto es un JSON, lo que tengo que hacer es definir una variable que sea, por ejemplo, data, que sea de tipo mapa. Los mapas, en este caso el mapa, tiene como claves cadenas y como valor puede ser string o puede ser un número. Para este caso en Go
para cuando no sabemos el tipo, como en C existe el void asterisco o el object en Java, en Go existe interface, abre llave y cierra llave. Es como, puede ser cualquier cosa. Con esta declaración... Podría haber utilizado el punto coma igual. ¿Cómo, perdón? Podría haber utilizado el punto coma igual. No, no lo puedo utilizar porque ahora este valor tengo que definir la variable y pasársela a una función para que haga el decode del JSON. Entonces, no hay nada que me devuelva esa variable. La tengo que crear yo en mi pila y pasársela a la función. No sé si me he explicado. La función para hacer el decode es json.unMarshal. Un Marshal. Le tengo que pasar un body, si veis aquí. Le tengo que pasar un array de bytes y el interface como segundo parámetro. Esta es la razón de que yo tenga que poner la variable aquí, porque la tengo que definir antes de hacerle llamada a la función. Pero antes de hacer eso, tengo que obtener de la respuesta... Voy a hacer la chulada de poner data dos puntos igual dentro. No, porque eso es confuso y eso no compila. Esas cosas no compilan casi nunca. Antes de hacer el decode, tengo que obtener el array de bytes. Esto lo voy a hacer, hace bien con el paquete IOUtil, tiene un método readAll. Le tengo que pasar el IOReader, que en este caso, porque yo me lo sé, es body, res.body. Esto, como hemos visto, devolvía el array de bytes y un error opcional. Entonces será body o R. En este caso puedo hacer dos puntos igual, aunque R ya estaba definida, body no. Entonces la segunda variable no me la redefine, solo la primera. Igual que antes, si esto es distinto de null, pues devuelvo cadena vacía y error. Una cosa, si leemos la documentación de este HTTP-GET, dice que siempre tenemos que cerrar el body, lo cual significa que tenemos que hacer a aquí. Si ha habido un error, hacer un respuesta.body.close, porque si no podemos estar liqueando memoria. Dice la documentación que hay que hacerlo. Ahora, una vez que tenemos el body como array de bytes, podemos hacer el decode. Son un Marshal, lo he escrito mal, Marshal, paso el body y esta variable data. Que la voy a copiar aquí abajo. Y este un Marshal devuelve un error. Así que tengo que hacer lo mismo otra vez. Voy a copiar esto de aquí, cerrando el body y devolviendo el error. Aquí, si os fijáis, se lo he puesto igual, porque R ya estaba definido. Así que, si aquí pongo dos puntos igual, me va a decir que esto ya está definido. Es importante llevar cuidado con esto, porque luego puede haber contexto anidado y puede resultar en casos extraños. Así que hay que llevar cuidado cuando ponemos igual y cuando dos puntos iguales. Vale, ya hemos hecho el Marshal, ya tenemos aquí los datos, estos datos. Así que lo único que hay que hacer es devolver IMG. En este caso, devolvemos data de IMG y no ha habido error. En este caso sería null. Null en Go, igual que en Objective-C, es nil. No existe la palabra null, sino nil. Me está dando error, pero me está dando error ¿por qué? Porque este mapa está declarado de string a no sé qué cosa. Y la función devuelve explícitamente un string. Como yo sé que IMG es un string, porque lo veo aquí, tengo que hacer un casting. Estos castings no son así. De hecho, si lo pongo así, no me funciona. Los castings en Go son así, con el tipo después. Valor, punto y el tipo entre paréntesis.
y me tengo que acordar de cerrar el body. Eso también por significación. ¿El qué? Ponerlo después, el cartel. El ponerlo después es por la siguiente razón. Porque yo puedo definir una variable que sea un entero. Y aquí puedo definir una variable que sea un float. ¿Vale? Float 32, por ejemplo. Si yo quiero asignar una a otra, tengo que hacer f igual a... Esto no lo puedo hacer porque no son del mismo tipo, como he dicho antes. No lo puedo hacer. Entonces tengo que convertir el tipo. Esta conversión de tipo se hace así. Como veis, me está diciendo que lo has declarado y no lo estás usando. Pues, bórralo. Pero bueno, además de este error, esto es una conversión de tipo. Estoy copiando la memoria de esta variable a esta otra. Es una copia de memoria. Esto es simplemente un casting para que el compilador esté contento. No copia nada. Por eso es la diferencia. Por cierto, para estos casos de no estás usando una variable, existe una variable que se le puede asignar cualquier cosa, que es subrayado. Subrayado igual a f, entonces el compilador se calla. A la variable subrayada le puedo asignar cualquier cosa que yo quiera. De hecho, es muy típico, si yo hago esto y por lo que sea no quiero el error, lo asigno a subrayado y ya está. Entonces, como subrayado es como paso de esto. Socio, paso de esto. Vale, una cosita. Aquí hemos cerrado el body, aquí hemos cerrado el body, aquí hemos cerrado el body. Si hay 10 if más, tengo que acordarme de cerrarlo en todos. Lo más probable es que se me olvide. ¿Qué pensaron la gente de Go? ¿Por qué no hacemos algo para esto? Y lo hicieron. Así que, una vez que yo he tenido la respuesta y sé que es correcta, puedo hacer defer esto. ¿Qué significa defer? Es una palabra reservada que significa da igual dónde acabe la función, salga por aquí, por aquí, por aquí o por los 200.000 caminos por los que salga. En cualquier punto en el que acabe, incluso si acaba por un error, esto se ejecuta, siempre. Pase lo que pase, esta línea siempre se ejecuta. Así que, bueno, pues, lo ahorramos tener que copiar esto 20 veces y que no se nos olvide. ¿No habría que ponerlo antes del primer return? No porque en el caso de que el get de error, esta respuesta puede ser null. De hecho es null. Entonces estaría accediendo a null.algo y me va a dar error. Es por eso. Pero sí, en general debería ponerlo arriba. Pero lo típico es llamo a algo y si me da error, entonces el otro parámetro es null. Es lo normal. Bueno, pues en principio, si no me he equivocado, yo creo que ya está. Así que vamos a ejecutar esto, que lo he llamado main. Y como veis está funcionando. Para ejecutarlo, ejecutable de Go espacio run y el fichero. Aquí me ha sacado las URLs. Si yo quisiera compilarlo y obtener el ejecutable, pues go build y esto aquí me crea un ejecutable. Como veis, este ejecutable de esta tontería que acabo de hacer, de esta cosa, ya tiene 5 megas. Aunque se comprime muy bien, si yo lo comprimo, vaya a ver que lo va a hacer muy bien, se queda en 1 mega con 4. Aunque se comprime bien, siguen siendo 5 megas para una tontería de programa. Por eso remarcaba tanto lo de no te deja importar cosas que no utilices. Es un momento que creo que tengo un mal dato por eso. ¿Sí? ¿Te va? Voy para allá.
Ahora después lo veremos. Está bien, yo que soy usuario de Android Studio, está muy bien. Vale, sí. Perfecto. Should be the idea. Espero que no nos banee XKCD por estar haciendo aquí un millón de peticiones. Espero que no. Vale, pues ya que tenemos esto, vamos a continuar. Esto lo dejo aquí para que lo veáis luego. Publicaré, bueno, ya están publicadas en mi GitHub las transparencias, luego las mandaré al Meetup. Structs, con lo que me preguntaba este hombre antes. Go tiene una especie de orientación a objetos que, como decía, son structs a los cuales le puedo hacer new. New al final no es más que un malloc. La única diferencia entre este new y esta declaración explícita, como veis aquí estoy declarando la variable directamente, utilizando valores, la única diferencia es que esto de aquí me devuelve un puntero. De hecho, si yo lo ejecuto, vais a ver que aquí me devuelve un ampersand, un puntero, hacia un objeto que está vacío, que tiene como name cadena vacía, como altura 0 y como contraseña también cadena vacía. Y en este caso me lo devuelve sin ampersand porque no es un puntero. Lo del cero value que digo aquí es que si yo declaro una variable cualquiera, siempre se inicializa su valor 0. Si es un entero, pues 0. Si es un objeto, pues es nil. Si es un struct, pues cada campo a lo que corresponda, a su valor 0. Como decía, a cada objeto se puede asociar un método. En este caso, al tipo user le estoy asociando el método grow con una altura, que como veis modifica el propio objeto. ¿Cuál es el problema? Que como digo aquí, en Go siempre se pasan los objetos por valor. Siempre, sin excepciones. Incluso la propia función. Porque esto al final no es más que una propia función que recibe dos parámetros. Uno que es el usuario y otro que es la altura. Por eso, si lo ejecuto, veréis que sale 0. Porque este objeto usuario ha sido pasado por valor. Es decir, se ha copiado. He hecho esta modificación sobre una copia del usuario. La solución a esto es pasar un puntero. Si yo aquí recibo un puntero al usuario y lo vuelvo a ejecutar, ahora sí lo modifica. Porque al hacer este user.grow, sí estoy modificando esta instancia del usuario, realmente. En la transparencia anterior, aunque el código era el mismo, aquí abajo, este método estaba recibiendo una copia de la variable. Como veis, la forma de llamarlo es la misma, aunque lo he definido igual. Las dos variables no son un puntero, tanto esta como esta. Ninguna de las dos es un puntero. Aquí me deja llamarlo, porque el compilador entiende que, aunque esto no es un puntero, quiero llamar a esta función que recibe un puntero y automáticamente lo pasa. No tengo que hacer el típico ampersand así, no hace falta. Y por esto no hay constructores, porque realmente yo le estoy asociando a esto un método. Esto no tiene un constructor. Esto podría tener objetos, es decir, structs dentro de sí, que es una especie de herencia, pero no tiene polimorfismo, no tiene ligadura dinámica, así que no es orientación a objeto, aunque ellos digan que sí. Y la decisión fue para hacerlo simple. Sí. Toda la potencia de cada objeto. Sí. Querían hacerlo parecido a C, pero sin meter complejidad para el compilador de ligadura, herencia dinámica y todo eso. Y no sé, tiraron por aquí. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La verdad. Yo estaba orientado para trabajar para servidores. Están orientados a servidores, principalmente. Principalmente por eso.
Aunque en el anterior meetup vimos cómo utilizar Go para programación móvil, se puede programar cualquier cosa, ya que Go al final genera un ejecutable. Puedes generar un punto .so que tú lo puedes enlazar a lo que tú quieras. Incluso puedes enlazarlo a otro lenguaje. Igual que puedes generar un punto .so y enlazarlo con PHP, enlazarlo a Java, enlazarlo a lo que tú quieras. Porque al final genera código máquina. Pero sí, principalmente su uso es servidores. Vale. Volviendo a las cosas guays de Go, vamos a la concurrencia. Antes de leer lo que pone aquí, si creo que voy bien de tiempo, sí. Vamos a hacer una pregunta, que la hago siempre. ¿Quién me sabe decir cuál es la diferencia entre concurrencia y paralelización? La concurrencia no implica que tengan que estar ejecutando la misma tarea. ¿Por qué? Pueden ser dos tareas que concurren y que van a compartir datos, pero cuando paralizas, escriben un objetivo y lo hacen. Te entiendo por dónde vas, pero no es por eso. ¿Alguna otra idea? Pues supongo que será orientado a eventos como Node. No. Para poder tener muchas... No, concepto general de programación. Concurrencia. Son dos cosas que pasan a la vez. Ya está. Por ejemplo, cuando hablamos tú y yo, estamos hablando concurrentemente. Yo hablo y tú escuchas. Pero, si yo hago algo de forma paralela, significa que se hacen las dos cosas al mismo tiempo y a la vez. Es decir, mientras yo estoy hablando, tú estás escuchando. No hablo yo un poco y después tú escuchas. Paralelo sería más bien una conversación como tiempo ahí, o sea, yo hablo y tú no me escuchas y tú hablas y yo no escucho. Claro. Un ejemplo de concurrencia no paralela es un sistema monoprocesador con 20 hilos. Sí, tengo 20 hilos haciendo cosas en paralelo, pero al final cada uno se ejecuta en su trocito de tiempo. No se ejecutan en paralelo en realidad. ¿Y por qué sería concurrente en ese sentido? Son concurrentes porque se ejecutan a la vez. Diferentes procesadores. No puede ser en el mismo. Imagínate un solo procesador ejecutando varias tareas a la vez. Por ejemplo, un programa mío se está ejecutando y a la vez hay una interrupción de teclado. Esa interrupción de teclado se ejecuta concurrentemente a mi programa, pero no a la vez. Lo que pasa es que el sistema operativo para mi programa, atiende esa interrupción y luego continúa la ejecución. Se ejecutan a la vez, concurrentemente, pero no a la vez. Si tuviera dos procesadores, sí. En este caso, uno puede estar dedicado a mi programa y el segundo a ejecutar interrupciones. ¿Me explico? Sí. Vale. Si no, yo estoy encantado de repetirlo. Bueno, por eso en Go siempre hablamos de concurrencia, aunque al final si tenemos varios procesadores, pues se ejecutará en todos los procesadores que tengamos, pero la programación es concurrente, como la asignatura de la carrera. En Go no hay hilos, aunque digamos multihilo en realidad son corrutinas. Este concepto de corrutinas de Knut, o como se llame este señor. El concepto corrutina es lo mismo, cosas que pasan a la vez, pero que no son hilos, ni son procesos. Simplemente son hilos finos, digamos, que se ejecutan en el mismo espacio de memoria, pero que no son hilos, en el sentido de el sistema operativo no los ve. No entiende de hilos el sistema operativo. Los maneja, en este caso, el entorno de Go, el propio runtime. Como digo aquí, lanzar una nueva Go rutina, podemos pensar en un nuevo hilo, aunque, como digo, no son hilos en realidad,
pero a la hora de usarlos son como hilos. Es tan fácil como Go espacio cualquier función. Go espacio lo que sea y automáticamente se ejecuta en un hilo de background, digamos. Lo siguiente importante es que el modelo de memoria es diferente a la programación por hilos tradicional. Normalmente cuando yo programo en Java, si no uso RX, que sabéis que soy fan, pues en Java o en el lenguaje que sea, yo tengo logs, tengo barreras, tengo cualquier cosa que me asegure que yo no accedo al mismo recurso concurrentemente, simultáneamente. En Go existe esta frase que es famosa, que es no te comuniques compartiendo memoria, comparte memoria comunicándote. Esto significa que no usamos logs, sino que usamos lo que en Go se llaman canales. Aunque podemos usar logs, si queremos, también existe. Y hay veces que son útiles. Pero el modelo normal, lo habitual, es usar canales, que ahora vamos a verlo. Y lo siguiente, pues como habla de logs, estaba obligado a poner una foto de John Locke. Esta era la gilipollez de la clase. Vale, ¿qué es un canal? Un canal es como una especie de pipe. La idea de un pipe de Unix. Cuando pongo un comando, pipe, otra cosa. La idea es esa. Es un pipe atómico, es decir, thread safe. Puedo hacer concurrentemente en paralelo desde todas las corrutinas que yo quiera y va a funcionar bien. Es tipado, es decir, cuando creo un canal tengo que decirle qué tipo de datos van a pasar por ese canal, y es iterable, que es una propiedad importante que ahora veremos. Yo puedo iterar sobre un canal y voy a recibir cada uno de los objetos que pasen a través de ese canal. No tengo que hacer reads como los pipes, que eso era horrible, yo me acuerdo en la carrera, y era para pegarte un tiro. No, puedes iterar sobre objetos y es súper cómodo, ahora lo veremos. La sintaxis es esta de aquí. Con make, chan es la palabra reservada para canales, como for chan, pero sin el 4. Y lo siguiente es el tipo. En este caso estoy declarando un canal de enteros. Del mismo modo aquí podría poner un canal de punteros a un tipo que yo me he definido. Puede ser cualquier cosa. ¿Y algún partido de Java va a funcionar? No, te diré que no. Respuesta corta no, respuesta larga sí. Al final internamente le den la misma, pero esto no es funcional. Es simplemente una cosa donde tú metes cosas y otros las leen. De hecho, internamente es un buffer. Lo que pasa es que el runtime de Go pues, te da esto para escribir y leer de forma thread safe, pero ya está. Como digo aquí, no sé si se ve bien, pero esto es una flecha, menor que guión. Esto indica hacia dónde fluye, que es una palabra, hacia dónde fluye el dato. En este caso el 1 entra en el canal y en este caso X es una variable que sale del canal. Vale, los canales no tienen más, no tienen mucho más misterio. Como digo aquí, le puedo añadir un tamaño. ¿Qué significa? Por defecto, si yo hago esto, este hilo se queda bloqueado. Se queda bloqueado esperando a que alguien lea este 1. Si yo aquí, como segundo parámetro al make, le digo, no lo puedo editar, pero si le paso un 5, por ejemplo, significa que este canal se puede escribir 5 elementos sin que sean bloqueantes. Entonces, alguien escribe 5, no es bloqueante, alguien escribe el sexto y se bloquea, esperando a que alguien lea algún elemento de los que hay en el canal. Que eso es muy útil, la verdad. Vamos a hacer más cosas. Son bonitos los buffers. Bueno, vamos a hacer como ejercicio final
que las peticiones al API de XKCD vayan en paralelo. Por ejemplo, usando un pool de hilos. Entonces, vamos a venir aquí y cosas que tengo que hacer. Pues como he dicho, vamos a usar un pool de hilos, por ejemplo, de, no sé, 3 elementos. Así que vamos a definir el pool. Voy a iterar, por ejemplo, 3, como he dicho, creando cada uno de esos hilos o Go rutinas que van a leer del canal. Lógicamente, si van a leer del canal, tengo que crear el canal. Así que lo voy a crear. Y esto va a recibir IDs, así que son enteros. Ahora aquí puedo crear una función, como veis estoy declarando una función inline y a la vez la estoy ejecutando. Esta es la declaración, la declaro y la ejecuto a la vez. Con la palabra go delante significa que voy a arrancar 3 veces esta función en 3 hilos diferentes, 3 go rutinas. ¿Qué van a hacer estas go rutinas? Pues van a leer del canal. Es decir, voy a leer un ID, 2 puntos igual, y aquí viene el operador de iteración. Para leer sobre un canal, para iterar sobre un canal, podría utilizar el menor guión, la flecha, o puedo hacer range. Range sobre el canal me da cada uno de los elementos, directamente aquí. Es decir, ID será cada uno de los IDs que yo envíe a ese canal. Es un for each. Esto es exactamente igual que si yo hago for int y lo pongo igual a 0, sin condición de acabar. Bueno, de hecho es esto. Un for sin parámetros es un while true infinito. En Go es así. Porque sí. En Go no existe el while, existe for infinito, for condición, que es un while, y el for completo, el IOC tal, y menor que 3 y más. Bueno, como el de arriba. ¿Por qué? Pues porque sí, porque les molaba, no lo sé. Esto es un for each, sí. Entonces, para cada elemento del for each, lo que voy a hacer es llamar a esta función de aquí. La función que ya tengo que obtiene el elemento para este ID. Así que será getURL de este ID. Esto me vuelve la URL y el error. De hecho es esto de aquí, así que lo voy a copiar. Vale. Con este trozo de aquí ya tenemos los 3 hilos en este caso que van a estar leyendo de este canal. Cuando alguno de ellos reciba un elemento, evidentemente solo va a recibir un hilo cada elemento, no se va a copiar, aunque estén los 3 escuchando, solo recibe uno. Van a recibir un elemento y lo van a procesar. Cada uno de los 3 irá procesando pues varios elementos. Eso que le vayan llevando. Vale. Siguiente cosa que tengo que hacer es escribir cosas en el canal para que estos hilos lo procesen. Así que lo que voy a hacer es escribir al canal el ID. En este caso es I. Y en este punto ya estaría, pero hay un problemilla. A ver quién me lo sabe decir. Y me refiero a Carlos en este caso. ¿Estás usando la I 2 veces, no? ¿No tiene ya definida la I? No, porque esta I fuera de este scope no existe. Como la he definido aquí, solo existe dentro del for. El problema no existe. El problema es que estoy enviando cosas, lo voy a ejecutar, lo vais a ver.
a varias cosas raras. Por ejemplo, que en todo sale ID3. Eso es debido a un fallo mío aquí, en el i, que debería ser ID. Pero aparte de eso, si lo vuelvo a ejecutar, ahora saldrá bien, salen menos elementos de 10. ¿Por qué salen exactamente 7 elementos? Si lo vuelvo a ejecutar, saldrán 7 otra vez. Pues salen 7 porque... ¿Cómo? Si el buffer es de 3, no llega. El buffer no tiene tamaño. Ah, no. Lo que pasa es, yo escribo un elemento. En este punto, antes de escribir, las 3 rutinas están bloqueadas aquí, esperando que haya elementos para consumir. Escribo uno, una rutina lo coge y lo procesa. Y mientras yo escribo otro, lo coge la segunda rutina y lo procesa. Escribo otro y lo coge la tercera rutina. Cuando escribo el cuarto, yo me quedo bloqueado esperando a que una de las 3 acabe y reciba este nuevo ID. Cuando esto continúa, cuando escribo el séptimo, pasa lo mismo. Cuando escribo el octavo dato, lo recibe una corrutina, el noveno también, el décimo también, empiezan a procesarlo, pero yo acabo, el programa acaba. Entonces, ellos siguen procesando, pero el programa ha acabado, así que no veo el resultado. Si soy más rápido la llamada. Claro, si yo pongo aquí un sleep, solución chapucera, de 1 segundo, por ejemplo, o de 5 segundos, pues ahora sí va a funcionar. Y ahora sale. Ahora sale. Claro, para no andar haciendo sleeps, que es un poco bastante guarrada, vamos a aprovechar cómo funcionan los canales. ¿Cómo funcionan los canales? Pues los canales se pueden cerrar. Si yo cierro un canal, este bucle acaba. El for each acaba. Entonces lo que voy a hacer es cerrar el canal de request. Pero en este caso sigo teniendo el mismo problema. Creo que se entiende. Lo estoy cerrando, Si no ha dado tiempo, pero... ¿Cómo, perdón? que si lo estás cerrando y todavía no ha dado tiempo, igualmente acaba el programa. Claro, igualmente acaba el programa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El hilo principal, el main, tiene que esperar a que se acabe. ¿Cómo se hace esto? Pues un patrón típico es, creo un canal que sea un canal de struct vacíos. Es un patrón típico en Go. Creo un canal de struct abre llave y cierra llave. Esto significa un struct que no tiene campos. Solo se usa para señalizar. ¿Por qué es un struct vacío y no un entero? Pues porque un struct vacío ocupa 0 bytes. Un entero puede ocupar más. Sí. Es una tontería, pero vamos, es lo normal. Es lo que verás en todos sitios. Eso es el void de esa opción. Sí. Esto se usa solo para señalizar. Para canales casi, únicamente. Y se usa eso porque ocupa 0 bytes. Entonces lo que voy a hacer en este canal es, cuando esta función acabe, después de que yo cierre el canal, cuando esta función acabe, voy a escribir en este canal, informando de que ha acabado. Esta sintaxis significa, del tipo struct sin campos, creo un objeto el cual no le paso ningún inicializador porque no tiene campos, no tengo que darle ningún valor a nada. Entonces simplemente envío un objeto para señalizar que yo he acabado. Y el hilo principal tendrá que esperar, tendrá que leer de ese canal esperando a que los 3 acaben. Si lo vuelvo a ejecutar, ahora sí, se le ve. ¿Se ejecutan en orden? No. Aquí está 5, 7, 6.
¿Preguntas? Porque es confluente y no paralelo. En este caso es paralelo. Es paralelo porque mi CPU es multicore. Pero cuando yo hago aquí el Go run, puedo hacer Go max prox, hablo de memoria, igual a 1, y entonces se ejecuta uno cada vez. Algo no he hecho bien, pero hay una variable que indica que se ejecute el proceso cada vez. Voy a poner un sleep porque creo que es que lo he puesto bien. Un sleep de un segundo. No, lo sigo haciendo de 3 en 3. Vamos a igual. En este caso sí está siendo concurrente porque mi CPU es multicore. Hay VRX ¿Perdón? VRX existe. Existe, pero la gente de Go es tan suya que lo tienen como apartado. En plan, esto no lo queremos porque esto no es filosofía Go. Sí, sí. Yo es que ya se le pone región a región. Lo digo por está Sí, muy sí. bien, pero- Yo que soy súper fan de Reiki, a mí me encantaría. Y existe, un señor lo ha hecho, aunque no está completo, pero bueno, está por ahí. Pero no les gusta. Pero bueno, en Go servidores no tienes que estar haciendo esto cada rato. Es más para una cosa que tengas que hacer puntual de una llamada más bien, una inyección remota, una cosa. Pero vamos, que esto supongo que no será así la programación. Lo más básico, quiero decir. O sea, que tú cuando tienes que hacer un programa de servidores Go, no tienes que estar con esto todo el tiempo, como por ejemplo en Android. En Android sí que No, claro. consumiendo un API REST o algo. No, claro, pero un parámetro muy típico, o sea, una arquitectura muy típica, mientras hablo voy a ir hablando, abriendo GoGlang, que lo tengo por aquí, porque tarda un ratico. Una arquitectura muy típica es, yo hago una llamada a un servidor web y ese servidor web hace a su vez varias llamadas en paralelo, por ejemplo a la base de datos. Utilizando GoRutinas, hace cosas en paralelo, luego recoge los datos mediante los canales y me lo devuelve a mí a través de red, todo de uno. Pero lo que es cada llamada está siendo paralela. Pero eso no lo hace ya un framework de Go que maneja los servidores. O sea, Sí, pero lo que te hace el framework de Go es que por cada nuevo cliente te arranca una GoRutina nueva. sí. Pero si yo quiero que además cada cliente sea procesado en paralelo, con varias llamadas en paralelo, lo puedo hacer. De hecho, yo ahora estoy haciendo precisamente eso. Un servidor en Go que cuando un cliente se conecta pide su timeline de Twitter y esta única llamada se conecta a Twitter, se baja su timeline, sus menciones y sus mensajes directos en paralelo y me los devuelve todos de golpe. Así desde la aplicación me ahorro tener que hacer 3 llamadas. Yo lo uso para eso, para que un único cliente a su vez es servido en paralelo. Una sesión. Si la llamada externa es muy bloqueante, Claro. puede variar mucha gente. Claro. No sé, sobre todo, yo lo digo por el tema de. Sobre todo el tema interno de servidores, por si quiere hacer un servidor que maneje, se conecte por sockets y tiene, sabes tú que eso es lo que más consume. Si tiene un hilo por cada conexión, te pasa con PHP o el Spring. Claro, un hilo por servidor te mata el servidor enseguida. Sí. En Go, como decía, las corrutinas son hilos finos, que se llaman. Significa que cada corrutina ocupa 4K de memoria. Simplemente 4K. Que no llega a ser el mismo proceso, ¿no? Como que el mismo proceso. O sea, el proceso principal. Es el mismo proceso, es el mismo hilo probablemente, pero el runtime de Go te multiplexa las corrutinas. Ya por eso más o menos lo que hace, ¿no? Sí, más o menos la misma O idea. sea, no puedes tener 65.000 conexiones sin que se te caiga.
Claro, pero eso ya es por límite de la propia máquina Linux, que no puede arrancar más de 75.000 sockets. Claro, si Claro. en paralelo puede hacer como Aunque si tienes BSD sí puedes. Hay por ahí un chanchullo que hacen, por ejemplo, de WhatsApp para abrir más de 75.000 sockets en una sola máquina. aún yo ahí ya no. Sí, bueno, pero sí, para gente normal no. Por eso digo, no. Entonces, antes de acabar, vamos a ver Gotland, que me entra esta tarde, que es una isla que está cerca de San Petersburgo. Como esta gente son de San Petersburgo, pues han dicho, tenemos aquí una isla, vamos a ponerle ese nombre. ¿Qué es Gotland? Para la gente que utilice IntelliJ o PHPStorm o WebStorm o una de las 14.000 variantes de PyCharm y todas estas cosas, es lo mismo para Go. Está en beta o en alfa, creo. No sé si tú me lo sabes decir. Pues no sé, Ya que te lo has bajado hoy. Y no sé, creo que era beta. Pero no, Bueno, si está en alfa o en beta. Tiene todas las cosas buenas de IntelliJ y tiene todas las cosas malas de IntelliJ. Por ejemplo, yo lo acabo de arrancar y como veis, solo esta pantallita ya me está ocupando aquí pues 450 megas de RAM, fresquísimos. Solo en esta pantalla sin hacer nada. Además, hay otra cosa que a mí en concreto, que tengo un disco SSD, me fastidia bastante más, y es que la carpeta Gotland tiene 5 GB. ¿Por qué tiene 5 GB? Pues les escribí por Twitter y no me han contestado. Pero sospecho que es porque la primera vez que arranca Gotland tarda un disparate. Y lo que hace es que escanea todo tu GoPath y preprocesa todas las librerías que tienes para poder autocompletarte. Entonces se ve que te guarda una caché por aquí. Yo estoy investigando. La verdad, porque como digo, me fatiga bastante. Y aquí en System / caché tiene 4,9 GB. Entonces algo de eso tiene que estar haciendo. Porque la primera vez, como os digo, yo que tengo bastante cosas en el GoPath, me tarda como media hora, 3/4, la primera vez que lo instalas. La primera vez que lo instalas solo. Luego ya no. De todas maneras, la Early Access siempre suele tener ruido ahí. Sí, sí, bueno. O sea, Yo que tiene pinta de ser eso porque yo vi que lo íbamos a vi que este meetup vi que salía, que estábamos hablando de Golan y dije, pues mira, me lo voy a descargar, a echarle un vistazo y Golan 1.0 ocupa 50 megas. Pues Porque no tengo nada. probablemente sea eso. Como digo, tardo muchísimo y porque me está escaneando todo mi GoPath, buscando todas mis dependencias, que la verdad es que yo tengo muchísimas, sí. Es algo típico. Yo tengo el PyCharm también y ese sí, el directorio tiene 1,4 gigas, pero por eso también tengo Claro. unos cuantos paquetes de Python por ahí. Y de hecho, cada vez que lo arranco es eso, cachando paquetes. Claro. ¿Qué alternativa hay? No, pero eso, de todas formas es posible que cambie, porque la forma de funcionar realmente de la software de idea es que indexar luego para eso, porque es background. O sea, que no tarde esa media hora. Ah, pero por eso tiene la bombilla esa que te sale, tiene el otro complicado. Claro. Claro, pero el IDE se prepara si quieres que el IDE haga algo. No es que yo el IDE lo dejo trabajar y ya, a veces programa incluso solo. Pero claro, en este caso, como es tan nuevo, yo aprendí mucho gracias a JetBrains, aprendí un montón de lenguajes solo por el IDE. Por sabías que todo eso que te pones. Sí, sí, JetBrains, la verdad es que están súper bien. Yo soy muy fan de Android Studio, por ejemplo. Andrés, fíjate, el único que es gratuito. No, y el Hotline. IntelliJ no es gratuito. No sé, comunidad. La versión Community sí, pero no tiene comparación a la versión normal. La versión normal es mucho mejor. No, como veis, yo es que tengo 7 GB en mi GoPath, así que es posible que sea por eso. No es posible que te lo haga gratuito, no creo que puedan cobrarle a nadie un IDE o sea, que no está tan implantado como para... De momento, mientras que está en beta, es gratuito, pero Claro. después no lo sé. No, pues si yo hablo en general de la empresa, porque saca también Raiden, que es para cesar, pero más que eso no existía. Existía el mono develop, pero tenías que dictarte toda la historia de visual. Claro. Y ahora con Raiden no hace falta pasar está en alfa. Yo estoy usando los años. Voy a crear un nuevo proyecto. Tiene un fallo, al menos a mí, que es que si lo arranco desde este botoncito, no me pilla bien el GoPath. Entonces lo tengo que arrancar por línea de comandos. Creo que tenían unos 3 puntitos ahí para aprender. O sea, cuando me pasa a mí, yo he seleccionado lo de
Sí, pero es que no quiero hacerlo. Es que soy muy bajo. Si lo arranco por línea de comando ya me lo pilla bien. Ahora si creo un nuevo proyecto, ahora sí me va. Ahora me la pillo. Tengo un proyecto de test. Los que haya usado IntelliJ o PHP Storm veréis que es igual. Parece una cosa que es obligatoria, al menos para mí, que es poner el tema oscuro. No uséis el tema blanco. Y bueno, IntelliJ. O sea, tío, termina de indexar. Está perfectamente integrado con Go. Puedo crear un fichero de tipo aplicación. Tipo aplicación significa, lo vaya a ver, que me crea el main y ya está. Lo puedo ejecutar aquí, añadir una configuración de tipo GoApplication, que el fichero a ejecutar sea mi main que acabo de crear. No tenía que hacer nada de eso, le he dado a run y me lo ha... Pues yo lo tengo que hacer siempre. Sí. A mí, como has visto, aquí no me sale nada. No, yo he ido arriba a run, ahí le he dado a run y ahí. Yo es que Donde lo ha ejecutado y donde lo ha aplicado, pero... voy a probarlo. La verdad es que los menús no los uso, son muy de mayúsculas. Ah, pues sí, mira. Sí, pero ahí le he dado al primer... a segundo y ya está. Sí. Pero que... Pues mira, pues eso que te ahorras. Puedes darle directamente a Run y ya funciona. Y aquí, pues, como veis, tiene Eso. toda la lista, Estamos metiendo... que esto está muy bien. Por ejemplo, yo utilizo Visual Studio Code, como veis, que más o menos, pues sí, también te lo hace, pero a mí me gusta más el otro, sinceramente. Si no gastara 1 millón de gigas de RAM, lo usaría, sinceramente. Pues 500 megas. Ah, 500 megas cuando estaba cerrado. No, Si lo vuelvo a mirar ahora... Sí, sería estable. Sí. Para eso necesita un sobremesa web. Tú eres mala gente. 870 megas de RAM me está gastando ahora. A ver, aquí. Además, no sé cómo es en Go, porque la verdad es que yo utilizo normalmente Visual Studio, pero en Android Studio, cuando lo tienes un ratito arrancado, va acumulando basura en la RAM y normalmente a mí me llega a ocupar 11 GB de RAM. A ver, tiene. Tengo 8. Entonces, te puedes imaginar cómo me va todo ahí en Haspay. Eso lo preocupa porque pongo la mano en el margen y se está viendo y va. Eh, La temperatura del día ya. A mí me pasa mal 213. ¿Cómo? 213 megas y he hecho todo. Pues, Quizás por tu OPA. pues será mi ordenador que le gusta gastar RAM. Yo no sé, tío. Que no llama OPA, se llama cosa indexada. Es posible. No, Precisamente alguno de los de Google que decía memoria no usada, memoria diferenciada. claro. La memoria está para gastarla. Yo tenía un profesor, Diego Sevilla, que nos decía siempre eso. La memoria está para usarla. Sí, bueno. Preferiría la otra. Claro. Amigo. Sí, una cosita que me gusta mucho, y ya con esto acabo, de Goblan es que te hace autocompletado de cosas que no tienes el import. Por ejemplo, esta librería, que es mía, como veis aquí me pone el import path. Bueno, se ve regular, pero lo pone ahí y ya no lo está completando aquí a pesar de que no tengo el import. Esto que sobre tuyo no lo hace. Ahí tienes tu memoria. Claro, si al final algo tiene que estar, pero podría gastar menos. A mí, que tengo 8 GB de RAM con RAM soldada al portátil, me gustaría sinceramente que gastara menos. Y ya está. Y con esto todo. Todos los entornos de JetBrains suelen tener un archivo para ver para la memoria que tú quieres que...
Sí, el típico JVM punto no sé qué. Sí, yo lo sé, eso sé que se puede optimizar. Tanto para Stack Overflow siempre hay Yo alguno que... ya lo he probado y no me ¿No? Siempre queda la actualización. Siempre hay que darle, sí. de una mitad. Vale, pues ya está. Si no tenéis preguntas, nos vamos a echar una cerveza. Yo te quería preguntar una cosa de antes. Dispara. Que era cuando has dicho del new, has creado un objeto como new y luego lo has creado un struct, lo has creado en referencia o directamente. En cada caso, ¿para qué sirve exactamente? Para lo mismo. ¿Y ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Sirve exactamente igual. Pero si uno está referenciado y el otro no, o sea, al final está en memoria, pero que no hay ninguna diferencia, solo uno de cada. Sí, si te da igual que sea un puntero, como has visto, puedes llamar a funciones que sean de puntero con una variable que no lo sea, al revés también. Te da igual, al final la única diferencia es que si esto es un puntero, puedo pasarlo a otra función directamente si tienes que poner el ampersand delante. Es la única diferencia. Por lo demás, es exactamente igual. Sí, pero que lo puedes hacer de la misma forma siempre, con las maneras personas o no, sí. Ahora mismo está bailando, pero si me pasa por puntero, porque es referente, es decir, si cambio algo en la variable, cambia en otro sitio. ¿Cómo, perdón? Es decir, que cuando lo pasas por puntero, Sí. o sea, es lo típico de C, es decir, que si la cambio dentro de la función, luego fuera, es una forma de poder recabar resultados de una función. Es decir, yo le paso una función, una variable, y tú haces cambio en ella y ya la tengo así. Sí, como has visto en el código que hemos hecho, el unmarsal funciona así. Yo he declarado una variable, se la ha pasado con ampersand delante y él la modifica y luego ya yo la uso. Por lo que tú decías, igualmente yo podría haber hecho esto. Dos puntos igual a esto, así. Esto es de este tipo, declaro una variable sin datos iniciales. Y le quitas la persona de abajo. Y le quito este ampersand y funcionaría igual. Aquí me da error, ¿por qué? Porque el mapa en concreto no lo soporta, porque como eso no es una función, tendría que deshacer el puntero. No, perdón, no aquí. No aquí. Ahora sí. Estaba accediendo a la variable img de una cosa que era un puntero. Pero por lo demás es igual. Tener un puntero o no me da lo mismo. Yo lo que haré siempre es tener la variable y poner las personas, si lo quiero pasar como si fuera al out. Un patrón que más o menos no es oficial recomendado, pero es como recomendado por la gente que sabe, es que si tú vas a pasar un objeto, si tú vas a llamar a una función sobre un objeto o a pasarlo a otra función y ese objeto es grande, normalmente deberías pasar el puntero para que no se copie la memoria en cada llamada. Porque al ser por valor se va a copiar la memoria en cada vez que lo llame. Si tú estás seguro de que no se va a modificar, pues pasa un puntero y te ahorras copiar toda la memoria.